¿Saben o no? Más o menos. Bueno, no importa. El punto es que tengo entendido que el objetivo de este encuentro es saber o enterarse de qué hace uno después de que se titula de ingeniero matemático, ¿verdad? Y eso parece que no todo el mundo lo tiene muy claro. Yo tampoco lo tenía tan claro cuando estaba estudiando, así que es normal. Y supongo que yo, no sé, me imagino que estoy representando a la gente que terminó ingeniería matemática y lo que hizo después fue irse a estudiar algún posgrado, en mi caso fue un doctorado a algún lugar, y después volver e incorporarse al mundo académico, o sea, ya sea como profesor de universidad o investigador en alguna institución que no necesariamente puede ser una universidad, ¿verdad? ¿En qué cosas podría uno irse a estudiar afuera cuando termina ingeniería matemática? Yo me imagino que cualquier cosa relacionada con la ciencia. Y por lo menos en mi experiencia, yo conozco gente que, bueno, hizo doctorados en economía, como yo que hice una tesis en economía. También hay doctorados en matemáticas, ya sea aplicadas o puras. Y también sé de gente que hizo doctorado en investigación de operaciones y en informática. Tengo un par de amigos que hicieron informática, uno que se lo dio informática, creo, y el otro algo así como informática teórica, o sea, como matemáticas discretas. En mi caso yo hice una tesis en economía y el tema en que trabajé fue eso que se llama la racionalizabilidad, y que es una parte chiquitita, muy pequeña, de un área gigantesca que está entre la economía y la matemática, que es la teoría de juegos. Así que mi presentación va a ser sobre todo de teoría de juegos, y si es que alcanzo voy a tratar de hablar de qué es lo que hice yo, o sea, una de las cosas que hice para mi tesis de doctorado. Así que lo que voy a hacer es primero hablar sobre los juegos, qué son los juegos, dar ejemplos, después introducir el concepto más importante de toda la teoría, que es este asunto del equilibrio de Nash. No sé si vieron la película sobre Nash, el señor que él inventó el concepto, no inventó el concepto, pero él dio la primera gran demostración de existencia, en el fondo, de equilibrio, que en esa época se llamaba solo equilibrio, ¿verdad? No de Nash. Después voy a hablar de las estrategias racionalizables, que tiene que ver con lo que hice yo y que es bastante más específico. Y en particular yo lo que hice fue trabajar con juegos donde hay un continuo de jugadores. Habitualmente los modelos de juegos son con un número finito de jugadores, y yo trabajé con un continuo de jugadores. Y ver en el fondo qué pasa con este concepto de racionalizabilidad cuando uno se mete en este problema de juegos con un continuo jugador. Si hay preguntas en el camino, me las pueden hacer, supongo. O sea, avanzaré hasta donde llegue cuando me digan que tengo que terminar. Igual a las 3 tengo que estar. Tengo que ir. ¿Sí? Ya, entonces partamos por juegos. Y voy a partir diciendo qué es un juego. Entonces un juego consiste, bueno, para empezar, es un modelo matemático, y lo que pretende representar es interacción entre agentes. Típicamente son agentes económicos, qué sé yo, empresas, o también pueden ser personas, no sé, podrían ser, por ejemplo, también pueden ser países, cualquier tipo de institución. Todo eso uno lo podría meter en este modelo como los agentes económicos que interactúan, y eso uno los va a llamar los jugadores. Y para cada jugador, el conjunto de jugadores va a ser este conjunto N. Para cada jugador hay un conjunto de acciones disponibles, ¿verdad? Para el jugador I, en este caso es S sub I. Y cada jugador tiene una relación de preferencia sobre un conjunto, que es el conjunto de todos los vectores de acciones disponibles, ¿verdad? Este conjunto de acá es simplemente el producto de los conjuntos de acciones de cada uno de los jugadores. Este conjunto de cada uno lo llama el conjunto de perfiles de estrategias. Y cuando uno dice que tiene una relación de preferencia sobre ese conjunto, lo que quiere decir es que los jugadores son capaces de saber, si es que le dan dos de estos vectores, saber cuál prefiere, o si está indiferente entre los dos. ¿Ya? Puede empezar en una relación de orden, en realidad, cuando uno piensa sobre este tema. Ahora, habitualmente esa relación de preferencia uno la trabaja con una función que se llama o de pago o de utilidad, y que simplemente lo que hace es entregar cuán contento está el jugador Y dado un perfil de estrategia, ¿verdad? Entonces, para cada perfil de estrategias, U sub I de ese perfil es el beneficio que obtiene el jugador Y cuando lo que se juega es ese perfil. Lo que uno está tratando de modelar acá es que tienen los jugadores tienen que tomar decisiones, y la parte más importante de la teoría de juegos es que reconoce que cuán contento está un jugador depende de la decisión de todos los jugadores y no solamente de su decisión.
Y todos los jugadores están conscientes de eso y por lo tanto ellos lo que ocupan como método de cálculo de su felicidad es esta función, donde aquí adentro aparece la acción del jugador Y, pero también aparecen las acciones de todos los otros jugadores. La idea en un juego típica es que uno tiene los jugadores, cada uno toma una decisión, todo el mundo se enteró cuál fue la decisión suya y la de sus rivales y entonces todos ahora pueden calcular cuán contentos están, ¿verdad? Y en esa situación entonces lo que uno tiene es que hay un montón de gente tomando decisiones, cada uno por su cuenta, tienen que tomar en cuenta que las decisiones de los otros los van a afectar y uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en la situación que estoy modelando? ¿Verdad? Entonces uno, ahora voy entonces un poquito de notación, uno esto lo llama un juego en forma normal, o sea, es una tupla donde tiene conjuntos jugadores, los conjuntos de acciones de los jugadores y las funciones de utilidad de los jugadores. Y va a llamar S sub menos I al perfil de estrategias de todos los jugadores, salvo el jugador I. Que es relevante porque cuando el jugador I quiere resolver su problema de optimización, ¿verdad? Maximizar su utilidad, él lo único que puede decidir es su acción. Entonces el perfil S menos I es como un dato en su función de utilidad. ¿Ya? Y todos los perfiles de estrategia los podemos escribir separando entonces la acción del jugador I con respecto a la acción de todos los otros. Obviamente si me cambio de jugador, esta es una manera distinta de escribirlo, ¿ya? Pero uno ocupa esta notación en teoría de juego. Y es súper importante entonces ocupar el conjunto de perfiles de todos los otros jugadores, ¿ya? O sea, para cada jugador, y en este caso, existe el conjunto de los perfiles del resto, de sus rivales, de sus competidores, no sé, de su familia, lo que sea, que no son él, y ahí está entonces el perfil de estrategias de todos los otros. Entonces, vamos a algunos ejemplos de juegos. Este juego se llama El Dilema de los Prisioneros. La historia detrás del juego, del modelo, es que hay dos prisioneros que los atrapan, ¿verdad? Los atraparon, y ellos son sospechosos de haber hecho algún crimen, pero la policía no es capaz, no tiene pruebas suficientes para condenarlos, ¿ya? Entonces, lo que se les dice a los prisioneros es que ellos pueden confesar el crimen o no, y les dicen qué es lo que ocurre si es que uno confiesa y el otro no, o si es que los dos confiesan, o si es que ninguno de los dos confiesa, ¿ya? Entonces aquí puse cooperar y traicionar, cooperar en el sentido de que si los prisioneros cooperan entre ellos, ¿ya? Entonces la idea es que, bueno, esto aquí nos pone números, pero esto uno puede pensar que son la inversa de los años de cárcel, ¿verdad? O sea, cuán contentos están en el fondo los jugadores dado si cooperan o no, ¿ya? Si confiesan o no confiesan. Entonces la idea es que si los dos confiesan, los dos ganan una utilidad de 3. Uno puede pensar que se van a la cárcel por poco tiempo, por decirlo, ¿ya? Ahora, si ninguno de los dos confiesa, entonces se van a la cárcel por... Perdón, si los dos confiesan, se van a la cárcel un montón de tiempo, ¿ya? Pero están más contentos en este caso, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Esto es cuando confiesan, esto es cuando no confiesan. Cuando uno coopera con la policía y el otro no, entonces el que coopera recibe un pago de 0 y el otro recibe un pago de 5. ¿Ya? Entonces la idea es que, o sea, el juego está hecho para que los jugadores entre ellos se traicionen y terminen los dos confesando el crimen. ¿Ya? Después hay otro juego, y este juego tiene que ver, el cuento tras del juego es que hay una pareja, ¿cierto? Una mujer y un hombre que son pareja, y tienen que decidir entre ir a la ópera o al fútbol, ¿verdad? Uno podría argumentar que la mujer preferiría ir a la ópera y el hombre al fútbol, o al revés, da lo mismo. El punto es que en este juego lo que ocurre es que las dos personas, sin saber lo que hace el otro, esto es súper importante, no lo dije recién, pero uno está suponiendo que los jugadores no saben la decisión del otro, o sea, son decisiones que se toman al mismo tiempo. Entonces acá uno asume que la gente no se puede comunicar, o sea, ellos no se pueden poner de acuerdo de si van a la ópera o van al fútbol, ¿ya? Pero ellos saben que ambos prefieren ir juntos, o sea, ganan más que 0, ¿verdad? Si es que ambos decidieron ir al mismo lugar, y si van a lugares distintos ganan 0. Pero en este caso, el jugador que está aquí, el que elige ópera fútbol en la fila, gana 3 si es que van a la ópera y gana 2 si es que los dos van al fútbol. Entonces uno puede decir que el jugador que está en la fila siempre preferiría ir con la otra persona, con su pareja, pero preferiría que al lugar que fueran fuese la ópera, o sea, que los dos eligieran ópera. Mientras que el otro, el que elige la columna, preferiría que fueran al fútbol, ¿verdad? Gana 3 en el caso de que los dos eligen fútbol y 2 si no. Por último, hay un juego que se llama el de policía y ladrón, donde aquí lo que uno está pensando es que hay un policía que está persiguiendo un ladrón, ¿verdad?
y tienen que decidir, cada uno tiene que decidir si ir no sé, al este o al oeste en una calle. Hay dos alternativas, eso es lo importante, ¿verdad? Uno piensa en un lugar geográfico y entonces el policía lo que quiere es atrapar al ladrón, por lo tanto él lo que quiere es elegir el mismo lugar que eligió el ladrón, y el ladrón lo que quiere es que el policía no lo atrape, por lo tanto él prefiere elegir el lugar que el policía no elija. Y por eso entonces uno pone aquí los números 1 y -1 dependiendo de si es policía o ladrón. Aquí yo creo que el policía sería este de acá, ¿verdad? El que elige fila, porque gana 1 si es que le achunta lo que eligió el otro, y gana -1 si es que no lo achunta, ¿verdad? Aquí ya gana -1 si es que eligen distinto y 1 si es que eligen igual. Entonces el ladrón aquí parece que está en la columna y el policía está en la fila. Así que bueno, estos son tres, no sé si tengo otro, no. Estos son tres situaciones entonces que la verdad es que son bastante simples, son ejemplos, son los ejemplos que uno ve en clase cuando aprende esta cuestión, de situaciones que podrían darse en la vida real y que uno las modela, ¿verdad? Con este asunto de que hay acciones disponibles, pagos y que cuánto uno gana depende de lo que decidió el otro. ¿Ya? No basta con la decisión de uno. Bueno, la pregunta que uno se tiene que hacer entonces es ¿qué va a ocurrir si tomo un modelo de teoría de juego? Me gustaría saber qué es lo que ocurre con ese juego, ¿verdad? Tratar de usarlo de alguna manera predictiva. Y el primer concepto que surgió, o tal vez el más importante, y que todavía se usa en un montón de áreas de la economía, y ahora incluso en otras áreas de conocimiento, es el equilibrio de Nash. Así que vamos a ver de qué se trata este asunto del equilibrio de Nash. Lo que uno supone cuando toma un modelo de juego es que los jugadores son racionales, lo que está escrito ahí, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con racional? Es que cada jugador lo que hace es maximizar su utilidad. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que eso es ambiguo porque la verdad es que el jugador no puede maximizar su utilidad porque su utilidad depende de lo que hagan los otros. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero cuando uno dice que es racional, lo que uno podría argumentar es que si el jugador tiene algún pronóstico o alguna suposición sobre lo que otros van a hacer, lo que él haría es, dada esa suposición, maximizar su utilidad. O sea, elegir la acción que, dado lo que él cree que van a hacer los otros, maximiza su función de pago. ¿Ya? Uno asume que todos los jugadores conocen el juego completo, o sea, conocen los jugadores, saben quiénes son sus rivales, saben todos los posibles resultados, o sea, conocen todos los perfiles de estrategia y además conocen los pagos de todos los jugadores, o sea, los jugadores conocen todas las funciones de utilidad, ¿verdad? Y además, uno asume que cada jugador sabe que el resto conoce todas estas cosas y además sabe que el resto sabe que el resto sabe que todo el mundo conoce estas cosas y así sucesivamente. Eso se le llama conocimiento común. O sea, todo el mundo sabe que todos conocen el juego, que todos saben que todos son racionales, todo el mundo sabe que todo el mundo conoce las funciones de utilidad, etc. Entonces, con esas suposiciones se ha argumentado un concepto de equilibrio, que es este asunto del equilibrio de Nash, y la definición de equilibrio es un perfil de estrategias, o sea, aquí lo que está ocurriendo es cada jugador toma una decisión, y lo que se le pide a este perfil es que cada jugador esté maximizando su utilidad dado lo que hicieron los otros. ¿Ya? La utilidad del jugador I, evaluado, esto acuérdense que esta es la otra manera de escribir este perfil de estrategia, entonces la utilidad del jugador I en el perfil que estamos llamando que es un equilibrio, tiene que ser más grande que la utilidad del mismo jugador si es que él cambiara su acción, pero los otros no. ¿Verdad? ¿Se entiende? Una manera de interpretar esto es que el jugador I creyó que los otros iban a hacer este perfil S menos I, por lo tanto él maximizó su utilidad y además le achuntó. ¿Ya? Porque los otros efectivamente hicieron eso. Y todo el mundo está tomando una decisión acorde a este perfil de estrategia y por lo tanto están todos maximizando su utilidad dado lo que hicieron los otros. Otra manera de verlo es que si uno agarrara a los jugadores, les dijera jueguen este perfil de estrategias y uno les pone que el perfil que tiene que jugar es un equilibrio de Nash, entonces ningún jugador debería tener incentivo a no hacerle caso a esa instrucción, ¿verdad? Porque si él confía en que los otros van a ocupar lo que les dijeron que tienen que hacer, la acción que les dijeron que tienen que tomar, entonces la acción que le dijeron a él que tiene que tomar es justamente la que maximiza su pago. Por lo tanto, uno podría ver este concepto como un concepto de estabilidad, ¿verdad? O sea, si los jugadores nacieran hoy y cayeran con sus acciones tomadas en un perfil de estrategia que es equilibrio de Nash, los jugadores no deberían arrepentirse de haber tomado esa decisión, o no deberían tratar de salirse de esa situación, estarían contentos con esa situación. Bueno, como nosotros somos ingenieros matemáticos, nos interesa la parte matemática de esto, y la matemática en teoría de juegos la verdad es que entra en todos lados, pero con respecto al equilibrio entra por el lado de encontrar existencia de equilibrio. ¿Ya? Pues la primera pregunta que uno se hace es, ¿existe o no
para algún juego determinado el equilibrio de Nash, porque yo lo que después me gustaría hacer es tomar mi modelo, ¿verdad?, que está representando, que sigue la competencia en algún mercado, calcular el equilibrio de Nash y después decir, bueno, lo que va a ocurrir es el equilibrio de Nash, ¿verdad? Bueno, para eso lo que uno hace es definir esta aplicación de mejor respuesta, que es simplemente el conjunto de soluciones del problema de maximización de cada jugador para el perfil de estrategia de sus rivales fijo, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es resolver el problema de optimización del jugador Y, el perfil del otro está fijo, y esto me va a entregar un conjunto de soluciones del problema de optimización, que como está parametrizado en la acción de los otros, es en realidad, bueno, aquí lo puse como una multiplicación, no sé si saben lo que es una multiplicación. Bueno, los que no sepan piensen en una función nomás, que lo que hace es agarrar un perfil de estrategia de los rivales y entregar entonces la acción óptima o el conjunto de acciones óptimas del jugador en cuestión, ¿ya? O sea, a cada perfil de los rivales yo le asocio este conjunto de soluciones óptimas. Entonces a los elementos de este conjunto los llamamos una mejor respuesta. O sea, una acción que está en este conjunto es una mejor respuesta al perfil de los rivales S sub menos I. En este caso es una mejor respuesta al jugador I. ¿Y por qué sirve este operador de mejor respuesta? Porque uno puede caracterizar el equilibrio de Nash como un punto fijo del operador de mejor respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el operador que agarra un perfil de estrategias y entrega un subconjunto de perfil de estrategias, o si ustedes quieren un nuevo perfil de estrategias, y lo que hace es, para cada jugador, tomar la mejor respuesta. Y con eso yo construyo nuevos perfiles, ¿verdad? Entonces los perfiles que están acá son perfiles que, componente a componente, cada uno son mejor respuesta a la proyección del perfil que está acá con respecto a los rivales del jugador que estamos considerando. La gracia de este operador es que un perfil de estrategias es un equilibrio de Nash, si, solo si este perfil de estrategia es un punto fijo del operador, la función de mejor respuesta del juego, ¿ya? Ahora, ¿por qué sirve esta cuestión? Perdón, antes, ejemplos. Entonces, un ejemplo es el ejemplo que vimos antes, de llamar a los prisioneros, donde ellos tenían que decir cooperar o traicionar. Bueno, aquí una manera bien simpática de ver cuál sería el equilibrio en este juego es la siguiente. Supongan que el jugador que elige fila elige cooperar, ¿verdad? Entonces uno podría preguntarse qué es lo que hace el jugador que elige columna. O sea, calculemos la mejor respuesta del jugador que elige columna a la acción cooperar del jugador que elige fila. Bueno, si uno mira los pagos acá, uno ve que el jugador que elige columna gana 3 si es que coopera y 5 si es que traiciona. Por lo tanto, uno podría argumentar que si es que este de acá cooperara, el otro lo que va a hacer es traicionar, ¿verdad? Si miramos ahora la fila de traicionar del jugador que elige filas, vemos que este, si es que coopera, gana 0 y si es que traiciona, gana 1. Por lo tanto, uno podría argumentar que en este caso, en el caso de que este tipo de acá elija traicionar, el otro también va a traicionar, ¿verdad? O sea, en cualquier caso, el jugador que elige columna lo que va a hacer es traicionar. Por lo tanto, uno argumenta que lo que en realidad va a hacer este jugador es traicionar. Ahora, si uno hace el mismo ejercicio, pero para el jugador que elige filas, se da cuenta que por lo mismo, el jugador que elige filas también va a traicionar siempre, y por lo tanto podemos ver que el único equilibrio de Nash de este juego es que los dos traicionen, ¿verdad? O sea, los dos se traicionan entre ellos. ¿Bien? Y la gracia de este juego es que ellos podrían elegir los dos cooperar, y ahí ganan 3 cada uno, o sea, es una situación mejor para ambos, pero este asunto de que no se puedan comunicar, que ellos están maximizando dado lo que hacen los otros, lo que predice, entre comillas, es que lo que va a ocurrir es que los dos se traicionen, ¿ya? Así que uno podría pensar que es algo como contradictorio, que es una paradoja, pero es interesante porque es el único equilibrio de Nash del juego. Luego, en el ejemplo de la batalla de los sexos, yo ya había hablado un poco, ¿verdad? Que ambos prefieren ir juntos a donde sea, a ir separados. Y uno ve precisamente que en este juego los dos equilibrios de Nash son que vayan juntos a la ópera o que vayan juntos al fútbol. O sea, en este juego hay dos equilibrios de Nash, ¿verdad? ¿Por qué es equilibrio de Nash ir al fútbol? Bueno, uno se para aquí en los pagos cuando los dos van al fútbol y simplemente lo que tiene que hacer es analizar qué pasa si es que alguno de los dos se cambia, qué pasa con el pago de esa persona cuando esa persona se cambia. Por ejemplo, si tomamos el jugador fila, dado que este de acá fue al fútbol, si el fila elige ópera, pasa su pago de 2 a 0, ¿verdad? Por lo tanto, esta persona está maximizando su pago porque aquí gana 2. Para el caso del que eligió la columna, si es que se cambia la ópera, pasa de 3 a 0. Por lo tanto, eligiendo fútbol, efectivamente está maximizando su pago, dado que el otro eligió fútbol. Por
Por lo tanto, verificamos que esto de acá es un equilibrio de Nash. El mismo ejercicio se puede hacer para el otro perfil de estrategias, cuando eligen ópera. Una desviación unilateral de los jugadores hace que su pago no crezca, ¿ya? En este caso, además, se achica. Y eso es justamente la definición de equilibrio de Nash. Ahora, una observación importante es que no todos los juegos tienen equilibrio de Nash, ¿verdad? Hay dos ejemplos en que sí habían. Y esta pregunta de si los juegos tienen equilibrio o no ha sido estudiada largamente, ¿verdad? Como les comenté, el tipo de la película, ¿verdad? El Nash hizo ahí sus par de papers en los 50 y después hay un montón de otros autores que han ido levantando hipótesis sobre las hipótesis que se ponen sobre las funciones de pago en los juegos, sobre los conjuntos de acciones de los jugadores e ir diciendo, bueno, en este juego que tiene una hipótesis menos, igual puedo decir que hay equilibrio de Nash. ¿Por qué uno querría calcular equilibrio de Nash? Primero, porque así uno sabe que si que se ponen a calcular el equilibrio va a llegar a una solución, ¿verdad? Antes de entrar a hacer un cálculo sofisticado, uno le gustaría saber que efectivamente hay una solución para ese cálculo. Segundo, que le gusta mucho a los economistas, que es que dice que este modelo el juego que uno está usando es consistente con una solución que es estable en el largo plazo. Ya uno podría argumentar que si la gente está jugando Nash todo el tiempo, entonces lo que quería seguir ocurriendo es que jueguen Nash. Hay modelos más sofisticados que hacen que eso ocurra o no, pero bueno, el Nash uno lo podría ver como un estado estacionario, ¿ya? Y después, otra propiedad importante, u otra razón importante para saber si existe un equilibrio de Nash, es que uno puede calcular propiedades de los equilibrios sin necesidad de calcularlo, ¿verdad? Uno sabe que el juego tiene equilibrio de Nash, bueno, le empiezo a ver propiedades sin necesidad de calcularlo y si es que uno no supiera que existe el equilibrio, uno podría empezar a ver las propiedades del equilibrio cuando en realidad el juego no tiene equilibrio, o sea, estaría dando propiedades de algo que no existe. Entonces, la gracia de la proposición 6, que era este asunto de que el equilibrio de Nash, o sea, que un perfil de equilibrio de Nash, si es que es un punto fijo de la función de mejor respuesta, lo que permite es demostrar existencia de equilibrio a través de teoremas de punto fijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pone hipótesis sobre el juego, o sea, poner hipótesis sobre las funciones de pago y sobre los conjuntos de acciones, que en realidad son los únicos elementos matemáticos del juego, ¿verdad? Poner, entonces, hipótesis sobre esos elementos, concluir que este operador tiene hipótesis tiene propiedades adecuadas que permitan entonces decir que tiene un punto fijo. Y así uno obtiene el resultado de existencia del equilibrio. Entonces, aquí puse uno de los muchos teoremas que se han escrito sobre la existencia de equilibrio, y que yo encuentro que es el más simple, o sea, el más simple de los sofisticados en el fondo. Y dice, consideremos entonces el juego, este es exactamente lo que escribí antes, y las hipótesis que uno pone son dos. Uno sobre los conjuntos de acciones, que es que para todos los jugadores el conjunto de acciones sea, bueno, no vacío evidentemente, pero convexo y compacto, y que la función de utilidad como función de la acción del jugador, o sea, la función de utilidad del jugador y como función de su propia acción sea cuasi cóncava y continua en todo el perfil, ¿ya? Entonces, si uno pone estas dos hipótesis, ocupando la proposición 6, lo que uno demuestra es que ese operador de mejor respuesta satisface las condiciones de equilibrio del teorema de Kakutani y obtiene entonces que existe un equilibrio de Nash, que creo que es lo que está escrito ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí entra solamente la matemática, ¿verdad? Aquí ya da lo mismo que representa el juego, qué sé yo, simplemente uno va y demuestra que el juego tiene al menos un equilibrio de Nash. Ahora, para que vean porque uno podría pensar, bueno, entonces casi todos los juegos tienen equilibrio, pero resulta que este juego de acá, que se ve súper simple, no tiene equilibrio de Nash en lo que uno llamaría estrategias puras, ¿ya? Por mientras quédense con que no tiene equilibrio. ¿Cómo uno puede ver que este juego no tiene equilibrio? Bueno, una manera simple es, como es chiquitito, que verdad cada uno tiene solamente dos acciones, hay 4 perfiles en total, lo que uno puede hacer es ver que nunca los dos jugadores están maximizando su pago en cualquier perfil, ¿ya? Por ejemplo, si es que el policía eligió irse al este, entonces, si miramos al ladrón, el ladrón prefiere irse al oeste, ¿verdad? Por lo tanto, uno sabe que los dos elijan este no es equilibrio de Nash, porque el ladrón prefiere hacer oeste. Ahora, si nos ponemos en el caso en que el policía eligió este y el ladrón oeste, vemos que es el policía el que prefiere cambiarse, ¿verdad? No está maximizando su pago porque si es que él elige este, dado que el ladrón eligió oeste, él gana -1, y si elige oeste, gana 1.
Y así sucesivamente. O sea, si uno se pone en cada resultado de este juego, en cada perfil de estrategia y ve los pagos de alguno de los dos, alguno prefiere haber hecho otra cosa. ¿Ya? Así que esto es un juego en el que no hay equilibrio. Bien, entonces eso es una introducción a la teoría de juego y ahora vamos a ir a la parte más asquerosa, que es lo que hice yo. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Sí? Ya. Que es el asunto de las estrategias racionalizables. Bien. ¿Cuál es la motivación de las estrategias racionalizables? Es simplemente que uno, cuando estudia el equilibrio de Nash, si ustedes recuerdan, una interpretación que le da es que los jugadores creen que los otros van a hacer una cierta cosa, por lo tanto maximizan, y en el resultado la achuntaron. Por lo tanto, si es que lo que ocurre en el equilibrio de Nash, uno interpreta que todo el mundo creyó que lo que los otros iban a hacer era efectivamente su estrategia de equilibrio y está maximizando y le achuntaron a eso. Ahora, en la práctica, la verdad es que uno no puede saber lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Porque todo el mundo elige al mismo tiempo. La pareja que tiene que decidir si ir al fútbol o a la ópera, la verdad es que no sabe lo que va a hacer la otra persona. Por lo tanto, cuando toman una decisión en la práctica de si ir al fútbol o a la ópera, lo que tiene que formarse es un pronóstico, tener alguna suposición de qué es lo que va a hacer el otro para tomar su decisión, ¿verdad? Y esto se recalca entonces en que los jugadores tienen que basar sus decisiones en creencias, o sea, qué es lo que van a hacer los otros. Ahora, la racionalidad de los jugadores se lleva un poquito más allá a solo que ellos maximicen su pago, sino que se lleva a que cuando ellos se forman su creencia, esa creencia tiene que ser racional. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que los jugadores tienen que tomar en cuenta que todos los jugadores son racionales, ¿verdad? Y que todo el mundo está tratando de adivinar lo que todo el mundo hace. Por lo tanto, cuando ellos formen su creencia, cuando ellos formen la creencia que van a seguir para tomar su decisión, tienen que tomar en cuenta que todos los otros están optimizando, todos los otros están formando a su vez creencias, etc. Entonces, los supuestos que uno pone ahora son que si un jugador no tiene información sobre lo que hacen los otros, se va a formar alguna creencia subjetiva que no contradiga la información que tiene, ¿ya? Además, que cada jugador toma decisiones de manera independiente y maximiza su utilidad esperada con respecto a esta creencia. O sea, lo que voy a hacer es, tengo mi creencia, tengo mi utilidad, ¿verdad? Mi función de utilidad, y lo que hago es, con la creencia que yo me formé de alguna manera, calculo una utilidad esperada y la maximizo. Y así yo elijo mi acción. Y por último, la estructura del juego, o sea, las estrategias, los pagos, el hecho de que todos los jugadores tienen este asunto del conocimiento común, todo el mundo conoce los pagos, etcétera, y además que todos conocen y satisfacen a uno y a dos, o sea, estos dos de acá arriba, es conocimiento común, ¿ya? O sea, uno está llevando un poquito más allá este asunto de que todo el mundo conoce el juego, todo el mundo sabe que todos son racionales. Ahora además, todo el mundo sabe que tienen que formarse creencias y que una vez que se hayan formado su creencia, ellos tienen que maximizar su pago. Entonces, ¿cuál es la idea? Es obtener un conjunto de perfiles de estrategia, ¿verdad? O sea, un subconjunto de ese conjunto S barra que uno no pueda descartar como resultado del juego basado solamente en estos tres supuestos, ¿ya? Este conjunto obviamente va a contener a los equilibrios de Nash, eso no se pueden descartar, pero podrían contener más elementos que los equilibrios de Nash. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica esta idea de que los tipos tienen que formar creencias sobre qué es lo que van a hacer los otros y van a ir maximizando? Voy a tratar de explicarlo, no sé si me va a salir, pero la idea es la siguiente. Por el supuesto 2, ¿verdad? Uno sabe que los jugadores van a maximizar. O sea, al momento de tomar su decisión, sea cual haya sido su creencia, lo que ellos van a hacer es maximizar su función de utilidad. Por lo tanto, uno sabe que la estrategia que van a elegir en la práctica tiene que ser óptima con respecto a alguna creencia, ¿verdad? Porque yo sé que ellos se van a hacer una creencia porque ese es el supuesto 1. Cuando ellos toman una decisión, tienen que formarse una creencia, ¿verdad? Entonces, uno puede ocupar la aplicación de mejor respuesta, ¿verdad? Y puedo descartar todas las estrategias que no sean mejor respuesta a algún perfil de sus rivales, que podemos interpretar que es alguna creencia, ¿verdad? Entonces, todas las estrategias que no son mejor respuesta a algún perfil de los rivales del jugador pueden ser descartadas. Y ese cálculo, como todo el mundo conoce las funciones de pago de todo el mundo, todo el mundo conoce las acciones, los conjuntos de acciones disponibles de todo el mundo, lo pueden hacer todos los jugadores. O sea, todos los jugadores se pueden poner en los zapatos de sus rivales y ellos mismos y eliminar las estrategias que no son mejor respuesta a algún perfil de estrategias de sus rivales. Por supuesto 3, todos saben esto, por lo tanto todos pueden hacer el cálculo, ¿verdad?
Y por lo tanto saben que las creencias que están mencionadas en el supuesto 1 no van a poder considerar como posible los perfiles que usen estrategias descartadas, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo agarrar mi conjunto de perfiles de estrategia y lo puedo, en el caso bueno, podría achicarlo. ¿Cómo? Sacando de ahí las estrategias que descarté para cada jugador. Esas estrategias no pueden participar en perfiles que yo quisiera llamar los racionalizables. Así que pasé del conjunto de todos los posibles perfiles de estrategia a algún subconjunto donde descarté algunas estrategias y lo que hice fue descartar las que no eran mejores respuestas. Por lo tanto, el conjunto de perfiles posibles se redujo, ¿verdad? En el mejor caso, que haya eliminado alguna cosa. Entonces ahora yo sé que en realidad el conjunto de perfiles posibles es este nuevo conjunto y puedo aplicar exactamente el mismo razonamiento desde el principio, ¿verdad? Las creencias de los jugadores ahora tienen que estar restringidas a este nuevo conjunto de perfiles posibles. Así que aplicamos nuevamente el razonamiento a este subconjunto y así sucesivamente. O sea, cada vez que apliquemos el razonamiento, lo que vamos a ir a hacer es encontrando un subconjunto del conjunto anterior. Y eso yo lo interpreto como que las cosas que salieron de los conjuntos son las que voy a ir descartando. Ahora, bien, la parte engorrosa, si se quedaron con la idea, esta es la parte fea, es cómo se lleva esto a ecuaciones, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de explicarlo. Lo que vamos a considerar es un operador que lo que hace es agarrar un subconjunto del conjunto de perfiles de estrategia y entrega otro subconjunto del conjunto de perfiles de estrategia. Y lo que hace este operador es, si yo agarro un conjunto X de perfiles de estrategia, primero miro cada jugador, ¿ya? Olvidémonos de este producto. Miro cada jugador sabe que los perfiles de sus rivales van a estar restringidos a este conjunto X menos Y. Por lo tanto, lo que puede hacer este jugador es cualquier acción que sea mejor respuesta a algún perfil en el conjunto X menos Y. Todas esas estrategias que son mejor respuesta a algún perfil no las puedo descartar, así que las guardo. Y por eso, como tengo que revisar todos los posibles perfiles de mis rivales, porque las creencias están restringidas a puntos en este conjunto, guardo todas las posibles mejores respuestas del jugador Y. Y ahora, ¿cuáles son entonces los perfiles posibles que pueden surgir si es que todo el mundo creyera que los perfiles de estrategia están restringidos al conjunto X? Bueno, son simplemente agarrar este conjunto de acá y tomar el producto, ¿verdad? Si yo tomo el producto cartesiano de estos conjuntos, todos los perfiles que me quedan ahí son estrategias que son mejor respuesta a algún perfil que aparecía en el conjunto X original, ¿ya? Entonces esto sería un paso del proceso que describí anteriormente. Entonces, ¿cuál es la idea de este operador? Lo llamé, ¿qué letra es? Lambda, ¿no? Lambda mayúscula es entrega todos los perfiles posibles de estrategias que se pueden obtener cuando los jugadores restringen sus creencias al conjunto X y actúan óptimamente en consecuencia. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago este proceso de eliminación? Bueno, simplemente voy a refrasear. Ese operador, lo que puedo hacer con ese operador es dos cosas. Uno, ir eliminando las no mejores respuestas, que sería la idea que puse recién, ¿verdad? Y sería lo siguiente. Los jugadores parten con el conjunto de perfiles de estrategias completo, ¿verdad? Sus creencias, si ustedes quieren al principio, o interpretémoslo así, los jugadores lo que hacen es mirar el juego y en su cabeza empiezan a descartar estrategias suyas y de los otros, ¿verdad? Ellos quieren ver hasta dónde pueden llegar descartando estrategias. Entonces, al principio de ese proceso, que es introspectivo, ¿verdad? Ellos tienen el conjunto completo de perfiles de estrategia. Y en cada paso lo que hacen simplemente es aplicarle lambda a lo que tienen en el paso anterior. O sea, al principio van a partir con este S barra, le aplican una vez el proceso y van a quedar con el lambda 1, lo aplican de nuevo, van a quedar con lambda 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, el conjunto lambda k del conjunto original va a ser lambda evaluado en el lambda k menos 1, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es la iteración k de eliminación de no mejores respuestas. Y una vez que tengo este conjunto lambda k, lo que hago simplemente es tomar el límite. Y el límite en este caso, como es una familia anidada de conjuntos, va a ser la intersección de todos, ¿ya? Entonces, este proceso de acá, la intersección de estos conjuntos lambda k, lo que representa es simplemente la eliminación iterada de no mejores respuestas. Otro ejercicio que podemos hacer con ese operador es simplemente tomar el conjunto más grande que satisface la propiedad de mejor respuesta. ¿Y eso qué es? Es simplemente un conjunto que si yo le aplico el lambda, me entrega el mismo conjunto, ¿ya? Y es lo que está escrito acá. El conjunto más grande del perfil de estrategia tal que el lambda del conjunto sea igual al conjunto. Entonces, si miramos ahora un juego
en que el conjunto de acciones es compacto para todos los jugadores y la función de utilidad es continua, entonces yo sé que esos dos ejercicios, o sea, la eliminación iterada de mejores respuestas, lo que me entrega es precisamente el conjunto más grande, que es un punto fijo del proceso. ¿Ya? Eso es un teorema importante. Y si se fijan, las hipótesis que están puestas acá son más débiles que las de existencia. O sea, la existencia era efectivamente un conjunto compacto y además tiene que ser convexo, y esta función de utilidad, además de ser continua, tenía que ser cóncava en la acción de cada jugador. Bueno, ¿por qué sirve esto? Porque entonces uno puede definir ahora el conjunto de estrategias racionalizables como cualquiera de estos dos, porque estos dos son iguales, ¿verdad? En un juego donde los conjuntos de acciones son compactos y las funciones de utilidad son continuas, entonces llamamos a este conjunto, que ahora lo llamé R simplemente, como el conjunto de estrategias racionalizables. ¿Ya? O sea, el conjunto de estrategias racionalizables es el que resulta de la eliminación iterada de mejores respuestas, y además es el conjunto más grande que satisface ser un punto fijo del proceso de eliminación iterada de mejores respuestas. ¿Ya? Entonces, una propiedad súper importante es que el conjunto de equilibrios de Nash es subconjunto del conjunto de estrategias racionalizables. ¿Por qué? Es porque si uno mira el proceso de eliminación, los equilibrios de Nash nunca van a ser eliminados, porque como uno sabe que los equilibrios de Nash son mejores respuestas a la creencia los otros van a jugar Nash, ¿verdad? Nunca va a ser eliminado, porque el Nash está al principio y cada vez va a aparecer cuando cada jugador mire el perfil de equilibrio de Nash de los otros. Otra propiedad es que el conjunto de racionalizables va a ser no vacío en los juegos que satisfacen las hipótesis del teorema de existencia que vimos recién, ¿verdad? Entonces el conjunto es no vacío, convexo y compacto, y la función de utilidad es continua y cuasi cóncava en la acción propia. El conjunto R es no vacío. ¿Por qué? Bueno, el teorema 14 dice que los equilibrios de Nash están en el conjunto R, y el primer teorema que vimos dice que el equilibrio de Nash existe. Por lo tanto, ese equilibrio de Nash es efectivamente un elemento del conjunto R. ¿Ya? Y además en este caso uno tiene un par de propiedades buenas para el conjunto. Entonces eso es la teoría para los juegos estándares que vimos al principio. Ahora, todavía me queda tiempo, ¿verdad? 10 minutos. Entonces lo que yo hice en mi tesis de doctorado fue mirar este asunto de las estrategias racionalizables y ver qué pasa cuando el conjunto de jugadores ya no es una cantidad finita de jugadores, como son todos los ejemplos que vi, que todos los ejemplos que vi, la cantidad de jugadores eran 2, ¿verdad? Resulta que lo que tuve que estudiar fue modelos en que los economistas lo que hacían era representar a los agentes económicos con el intervalo 0,1, ¿verdad? Entonces ahí la cantidad de jugadores, no sé, cardinal de R, algo así, ¿puede ser? Es un continuo jugadores, lo llaman los economistas. Así que uno podría, para empezar, preguntarse si puede uno hablar de estos asuntos de las estrategias racionalizables, puede uno caracterizarlas o no, sigue obteniendo los resultados de existencia de equilibrio o no, etc. Así que voy a partir por describir lo que son estos juegos con un continuo jugadores. El cambio más importante que uno hace es que el conjunto de jugadores ahora, en vez de ser del 1 al n, son el intervalo 0,1. ¿Ya? O sea, los jugadores tienen nombres, un medio, un cuarto, qué sé yo, raíz de algo, etc. ¿Ya? Y vamos a asumir que todos los jugadores tienen el mismo conjunto de acciones. Y ahora voy a cambiar la notación de S sub i a S de i, porque como el i recorre el intervalo 0,1, es mejor mirarlo como, el perfil de estrategia es mejor mirarlo como una función ahora, más que un vector. Entonces asumimos que todos tienen el mismo conjunto de acciones. Vamos a asumir que este conjunto es compacto para seguir más o menos la línea de los teoremas que vimos para el caso del número finito de jugadores. Y ahora vamos a asumir entonces que los perfiles de estrategia, bueno, los perfiles de estrategia son funciones, ¿verdad? Son funciones que van del 0,1 en el conjunto S. Y vamos a considerar de entre todas esas solamente las funciones que sean medibles, ¿ya? De n en S. Y la estructura esta de medibilidad que vamos a meter es, me imagino, la medida de Lebesgue en el 0,1. ¿Ya? Y ahora, entonces, cuando uno pasa de un número finito de jugadores a un continuo de jugadores, hay un cambio re importante que tiene que ver con las funciones de utilidad. Porque ahora las funciones estas de pago, lo que hacen es a cada jugador asignarle una función, ¿verdad? Antes yo tenía en el fondo un vector de funciones, pero ahora lo que tengo es una función que a cada jugador le asigna una función.
Entonces, estas funciones de pago, esta es la función de pago del jugador I, vamos a asumir que dependen de las acciones tomadas por los otros jugadores a través solamente de la integral del perfil de estrategia. O sea, yo agarro un perfil, le calculo su integral y con ese numerito o ese vector que calculé, puedo calcular la función de utilidad. Entonces, ¿de qué manera? Es que existe una función que está definida sobre el conjunto de acciones, este conjunto S, y la envoltura convexa de este conjunto, que es donde toma valores las integrales, y que estas funciones son tales que cuando yo quiero calcular la función del juego, con un continuo jugadores, evaluar la acción del jugador y en un perfil de estrategia dado, entonces lo único que tengo que hacer es calcular la integral del perfil y evaluar entonces esta otra función, ¿verdad? Que lo que agarra es el jugador I, la acción del jugador I y el valor de la integral del perfil de estrategia. Entonces en esta situación uno puede volver a definir el equilibrio de Nash y lo que uno pide en este caso es exactamente lo mismo. Hay un par de diferencias. Una es que ahora pide todas las propiedades las va a pedir lambda casi seguramente, ¿verdad? Con respecto a la medida de Lebesgue. Pero lo más importante es que acá, cuando uno pone esta propiedad de que dado lo que hacen los otros, yo estoy maximizando, que es lo que está puesto aquí, este jugador acá está haciendo lo óptimo, dado que el perfil de estrategias es el S asterisco, ¿verdad? Dado eso, aquí yo para meter el perfil del otro lo que hago es meter la integral del perfil de estrategia, ¿verdad? Entonces la gran diferencia es que en realidad la acción del jugador I también aparece acá adentro, ¿verdad? Pero como son un continuo y estamos ocupando la medida de Lebesgue, la verdad es que la acción del jugador iésimo en esta integral da lo mismo. Entonces si él cambia su acción, el valor de la integral no va a cambiar, por lo tanto esto está bien definido, está correcto. Así que el equilibrio de Nash en este caso va a ser simplemente que cada jugador esté haciendo una acción óptima con respecto a la integral del perfil de estrategias que estamos llamando de equilibrio. Entonces, la estrategia para demostrar existencia en este caso es exactamente la misma que antes. Voy a construir algún operador que sea el operador de mejor respuesta y voy a argumentar que ese operador tiene un punto fijo. ¿Cuál es el operador que defino? Como ahora lo que importa son los valores de las integrales, el operador de mejor respuesta va a estar definido simplemente para valores de las integrales. Entonces agarro esta función I, esto de acá son los valores de las integrales y esta es la acción del jugador I, y lo que calculo entonces son todas las acciones que maximizan el pago dada algún valor de la integral. Y voy a calcular esta función gamma de A, que si ustedes piensan que esto de aquí es una función, lo que tengo que hacer es, dado un valor de la integral, calculo la mejor respuesta de cada uno de los jugadores, eso me va a dar un perfil, lo integro y eso me va a dar un nuevo valor de la integral. Por lo tanto, lo que obtengo acá es una especie de función de mejor respuesta, ¿verdad? Dado un valor de la integral, me entrega un nuevo valor de la integral. Y entonces uno puede ver que podemos caracterizar el equilibrio de Nash ahora como un punto fijo de este operador, del operador gamma. ¿Cuáles son las hipótesis entonces que uno pone para poder obtener existencia? Por un lado, es lo típico. ¿Se acuerdan que yo puse que había un espacio de funciones U donde viven las funciones de los jugadores? Bueno, uno les va a pedir que esas funciones sean continuas y ahora como lo que uno está ocupando es este operador que a cada jugador le asocia una función, entonces hay que poner alguna hipótesis sobre este espacio y alguna hipótesis sobre esta otra función. La hipótesis que uno pone es que esta función de acá sea medible, ¿verdad? La función que toma jugadores y entrega funciones de utilidad sea medible cuando uno acá pone la topología inducida por la norma del Supremo. Entonces, bajo esta hipótesis, que si se fijan son en realidad las mismas que para el caso finito, salvo que como ahora tengo un continuo, tengo que meter alguna hipótesis sobre esta función U. Bajo esa hipótesis uno puede demostrar que el juego tiene efectivamente un equilibrio de Nash. Ahora, ¿cómo uno estudia las estrategias racionalizables? En este caso, lo primero que hay que darse cuenta es que en este modelo las creencias que se hagan los jugadores sobre lo que hacen los otros no tienen por qué ser creencias sobre los perfiles de estrategia, porque a lo que a los jugadores les interesa simplemente es el valor de la integral. O sea, yo lo que tengo mi creencia tiene que formarse sobre cuánto va a valer la integral para yo poder tomar una decisión. Por lo tanto, en vez de trabajar en el conjunto de perfiles de estrategias, que es un conjunto de funciones, ¿verdad? Yo en realidad puedo trabajar en el conjunto de valores de integrales, que debería ser mucho más simple porque eso es un conjunto en Rn. Eso yo lo voy a llamar el conjunto de estados, el conjunto de valores de las integrales. Entonces, el primer punto es que las creencias ahora se forman sobre el conjunto de estados, no sobre el conjunto de perfiles. ¿Cómo funciona el proceso de eliminación de no mejores respuestas?
Supongamos que tomamos un subconjunto del conjunto A, que es el conjunto de estados. Piensen en que es el conjunto A. Cada jugador, si es que sus creencias están restringidas al conjunto A, ¿verdad? O sea, crea que el estado en realidad va a ser algún elemento del conjunto X o del conjunto A. Sabemos que cada jugador lo que va a hacer es tomar alguna mejor respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, el perfil de estrategias que va a ocurrir tiene que ser tal que cada jugador esté ocupando una mejor respuesta a este puntito A o algún punto A en el conjunto X. Por lo tanto, yo sé que el verdadero perfil va a ser la integral, perdón, el verdadero valor de la integral, el verdadero estado, va a ser la integral de algún perfil, donde ese perfil lo que tiene que ser es una selección de la multiplicación esta de mejor respuesta, ¿ya? O sea, cada jugador acá está haciendo una mejor respuesta con respecto a algún punto en X. Entonces, lo que hace esto ahora es, dado un subconjunto del conjunto de estados, yo obtengo la mejor respuesta, el conjunto de mejor respuesta a algún punto en el conjunto X de cada jugador, tomo todos los perfiles posibles que me pueden salir de ahí y los integro. Y eso me va a entregar un nuevo subconjunto del conjunto de estados. Entonces ahora este operador, que lo llamé PR de X, lo que va a hacer es reemplazar al operador lambda de antes. ¿Cómo va a ser la eliminación iterada entonces de estados que no son mejor respuesta? Agarro primero el conjunto completo y en cada paso lo que voy a hacer es aplicarle el operador PR a este conjunto. Entonces al principio tomo el conjunto completo y después en cada iteración le aplico el operador PR a lo que tenía antes. Y nuevamente puedo definir dos cosas que ahora voy a pensar que son propiedades que tiene que satisfacer lo que yo quiero llamar el conjunto de estados racionalizables. No estrategias, sino que estados. Y lo que tiene que satisfacer es, primero tiene que ser un subconjunto del límite del proceso de eliminación, ¿verdad? ¿Cuál es la intuición acá? Es que si hay algún estado que en algún momento me dio que no es mejor respuesta a las creencias de todo el mundo, entonces ese estado lo tengo que eliminar. Ese estado yo no lo puedo considerar como posible solución de la situación. Y eso sería entonces que este conjunto tiene que ser subconjunto de lo que resulta de la eliminación iterada de estados que no son mejor respuesta. Pero además yo tengo que pedir que este conjunto sea un punto fijo del proceso, que son, si ustedes se fijan, las dos propiedades que uno demostraba en el caso de un número finito de jugadores. Esas dos propiedades uno demostraba que eran equivalentes. Por lo tanto, la tarea ahora va a ser ver si bajo las hipótesis de existencia que vimos recién, o sea, el modelo este de teoría de juegos con un continuo de jugadores, uno puede decir que estas dos propiedades, efectivamente sean equivalentes o no. Y bueno, justamente a lo que vamos a llegar es a eso. De todas maneras, uno puede dar una definición para el conjunto de estados racionalizables, y la definición que tuvimos que dar fue que es el conjunto más grande que satisface ser un punto fijo del proceso. ¿Por qué ocupé esto como definición? Porque si ustedes se fijan, si yo tengo un conjunto que satisface ser punto fijo de este proceso, entonces trivialmente ese conjunto tiene que ser subconjunto de este conjunto P', porque un conjunto que es punto fijo acá nunca va a ser eliminado en el proceso. Siempre que yo aplique PR cuando aplique PR al primer conjunto A, este conjunto de aquí va a quedar ahí adentro y por lo tanto va a quedar siempre adentro cuando aplique de nuevo el proceso PR. Por lo tanto, la definición tiene que estar más ligada a la segunda propiedad que uno le pide al conjunto racionalizable, que va a ser el conjunto más grande, que es punto fijo. Entonces, la primera propiedad que uno demuestra en el caso del modelo de juego con un continuo de jugadores es que efectivamente si yo tomo este proceso de eliminación iterada de estados que no son mejor respuesta, lo que me queda es el conjunto más grande, que es un punto fijo del proceso. O sea, esto lo que dice este teorema es que yo puedo calcular el conjunto de estados racionalizables mediante la eliminación iterada de estados que no son mejores respuestas. Esto obviamente son bajo las hipótesis del modelo. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Yo creo que esta es la parte que me voy a saltar, pero lo importante es esto. Uno tiene que demostrar que esta multiplicación, que a cada jugador le asocia las acciones que son mejores respuesta a algún punto en un conjunto X, es medible y que tiene valores compactos, ¿ya? Con esa propiedad que uno demuestra gracias a las hipótesis que se ven sobre el modelo, uno puede argumentar que el proceso de eliminación iterada lo que va a entregar es precisamente un punto fijo del proceso. Y como entrega un punto fijo, necesariamente tiene que ser el punto fijo más grande, porque cualquier otro conjunto que es punto fijo va a ser subconjunto de ese proceso de eliminación, ¿ya? Y ese es entonces el argumento de la demostración. Ahora, este lemita también sirve para demostrar existencia, porque si uno aquí
en vez de un conjunto X cualquiera pone los singletons, lo que obtiene al integrar esta multiplicación es justamente el gamma de A. Entonces, este lemita sirve para demostrar existencia, si es que uno ocupa aquí los singletons y ocupa el gamma de A, porque así uno le puede encontrar un punto fijo, el gamma de A, y si uno ocupa conjuntos cualesquiera, X que sean compactos, ¿verdad? Entonces uno puede estudiar la racionalizabilidad. ¿Cómo vamos? ¿Terminé? Terminé. Entonces me voy a saltar la demostración. Y termino por concluir. Es que más bueno, el argumento de la demostración es lo que dije recién. Uno simplemente demuestra que lo que resulta del proceso iterado es un punto fijo y por lo tanto tiene que ser el punto fijo más grande, por lo tanto es el conjunto de estados racionalizables. Si alguien está interesado puede ver la presentación. ¿Va a estar disponible esta presentación? Va a estar disponible en algún lugar. Ustedes ven que uno ocupa mucho propiedad, un salto. Y entonces voy a concluir simplemente. ¿Qué es lo que hace en el caso del continuo? Bueno, uno puede caracterizar los estados racionalizables de manera análoga al teorema para el caso de juego con números finitos de jugadores, ¿verdad? Y lo que había que darse cuenta, para los que alcanzaron a leer algo de la demostración, era identificar el concepto de convergencia adecuado para este proceso, lo llamamos proceso deductivo. Bueno, aquí no lo mencioné nunca, pero para este proceso de eliminación, lo que había que fijarse era cuál es el concepto de convergencia de funciones, en este caso de multiplicaciones, adecuado para ir llevando a cabo el proceso de eliminación, por un lado, y segundo, era súper importante esta hipótesis de medibilidad y el hecho de que uno esté usando la integral para hacer los cálculos, ¿ya? Esas dos cosas ayudan para poder concluir el último teoremita. Y la gran propiedad que uno entrega, entonces, en el caso de juego con un continuo jugadores, donde los pagos se calculan a través de la integral, es que el conjunto de estados racionalizables se puede obtener como la integral de un límite de multiplicaciones y que el conjunto de estados racionalizables resulta ser que está bien definido, que es no vacío porque tiene el equilibrio de nuevo, además es compacto y en este caso que tengo un continuo es convexo, que es algo que uno no necesariamente obtenía antes en el caso finito. Y eso viene precisamente de que se calcula como la integral de algo. Para terminar, de los ejemplos que vi antes, solo decir que esto es obviamente con juego con números finitos jugadores, pero que en el caso del dilema de los prisioneros, si uno hace este ejercicio de ir eliminando las estrategias que no son mejor respuesta, se va a dar cuenta que el único perfil racionalizable es el que era el equilibrio, y para el caso de la batalla de los sexos, cualquier cosa que surja es racionalizable, ¿ya? Y el argumento acá es que simplemente el varón o la mujer, cualquiera de los dos puede decir, es que yo pensé que el otro pensó que yo iba a hacer tal cosa, ¿verdad? Y si eso es consistente, entonces cualquier cosa aquí podría salir como racionalizable, a pesar de que uno tiene aquí dos equilibrios bien identificados. Mejor terminar, ¿no? Sí. Pero tenía un ejemplo con el continuo, pero me lo voy a saltar. O sea, no lo voy a hacer, no me lo salto. Eso. Bueno, gracias por poner atención. Si alguien quiere hacer una pregunta. Bien, entonces concluimos. Muy bien. Ya, gracias. Ahí hay una pregunta. Sí, claro. Sí, o sea, eso, no. Tú dices racionalizabilidad. ¿A esto te refieres? Sí. Bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es la estrategia mixta, aquí no lo mencioné, pero las estrategias mixtas son lo que son distribuciones de probabilidad sobre el conjunto de acciones, ¿ya? Uno ahí lo que asume es que los jugadores, en vez de elegir sus acciones, lo que hacen es en realidad elegir sus acciones con alguna probabilidad. Hay una especie de aleatoriedad en el modelo, y ya la interpretación hay miles, que las estrategias mixtas pueden ser lo que los otros creen que van a hacer, o las estrategias mixtas son simplemente una manera o representan algún dispositivo que uno usa para elegir. Por ejemplo, uno podría pensar que en la batalla de los sexos, al final, como hay tanta ambigüedad en qué es lo que va a ocurrir, lo que podrían hacer los dos jugadores es tirar una moneda y así elegir. Entonces eso sería una estrategia mixta que tiene probabilidad un medio sobre cada una de las dos acciones, ¿ya? Ahora, volviendo a la pregunta, efectivamente toda la teoría en realidad está hecha con estrategias mixtas. O sea, las mejores respuestas son mejores respuestas de estrategias mixtas. Y además los pronósticos, aquí yo vi todos los pronósticos como puntos en los conjuntos de acciones de los rivales.
En realidad la teoría está hecha para pronósticos como distribuciones de probabilidad sobre los resultados, o sea, es súper general, que son en el fondo distribuciones de probabilidad correlacionadas, ¿verdad? O sea, si uno toma la estrategia mixta, en realidad es como que estuviera correlacionando las acciones de los distintos jugadores. Así que sí, efectivamente hay para estrategias mixtas, hay para creencias que no son puntos, sino que son distribuciones de probabilidad en lo que hacen los rivales y además distribuciones de probabilidad que están correlacionadas sobre lo que hacen los rivales. Un aplauso al profesor. Gracias.